Bueno, muy buenas tardes. Quiero agradecer la invitación a CAIRE para participar en su 14º simposio institucional. Hoy los voy a acompañar con la conferencia La importancia de la nutrición en la inflamación crónica. Mi nombre es Carolina Méndez, yo soy nutricionista dietista, soy magíster en epidemiología clínica, soy docente de la Pontificia Universidad Javeriana y actualmente trabajo como asesora y coordinadora del capítulo de Colombia del CIENUT. Para dar inicio, pues queremos empezar con algunas generalidades y enmarcar cuál es el papel de la nutrición en los procesos de inflamación crónica y cómo desde la nutrición nosotros pues podemos contribuir a mejorar estos estados que presentan los pacientes. Rápidamente, para recordar, tengamos en cuenta que en el caso cuando nosotros tenemos una inflamación aguda, pues lo que hay es una respuesta que se desencadena en la célula. Esto genera una respuesta que dependiendo del daño puede ser mayor o menor. Depende del estado nutricional en que el paciente pueda tener una mejor respuesta a esa agresión, ya que necesito fuentes de proteína muy importantes para todo el proceso de la producción de proteínas de fase aguda. ¿Qué pasa en los procesos crónicos? Si nosotros vemos, pues hay una infiltración muy importante de linfocitos y esto lo que nos genera es esa respuesta inflamatoria que no es grande, pero que es muy marcada. Y al tener una respuesta inflamatoria activa, pues lo que voy a generar es un consumo muy alto, especialmente de proteína, y esto también desencadena unos cambios metabólicos a nivel del paciente que va a hacer cambiar su respuesta inflamatoria. Entonces, realmente en este momento nos estamos enfrentando a una epidemia silenciosa, que es estas patologías que generan inflamación crónica y que realmente tienen un patrón y un efecto muy importante en el estado nutricional. Aquí lo podemos ver y esto ocurre muchísimo, por ejemplo, en los pacientes con patologías como la diabetes, patologías alteraciones del tejido conectivo, el obeso. Y miren ustedes aquí que nosotros vemos cómo esta infiltración en estas células grasas, pues lo que me va a generar primero es una inflamación en ese músculo, disminuye la capacidad del sujeto para hacer reparación, aumenta la fibrosis, algo muy deleterio realmente para el metabolismo en el paciente es que aumenta la resistencia a la insulina. Y esto me puede llevar a desencadenar problemas como la osteoartritis, a progresión en daños en las articulaciones y se vuelve un círculo vicioso porque estos pacientes muchas veces desde el punto de vista de movilidad, de poder mejorar tanto su alimentación como su parte activa, pues realmente lo que llevan es a presentar más tempranamente una sarcopenia secundaria. Entonces, vale la pena que nosotros recordemos cómo es el metabolismo en inflamación. Nosotros tenemos muy claro cómo responde el cuerpo ante el ayuno, pero en el caso de la inflamación hay unos procesos que se perduran y que me llevan nuevamente a generar cambios en el estado nutricional del paciente. La vía que más se expresa es la proteólisis. Puede que no sea una proteólisis muy marcada, pero con el tiempo vamos a ver pérdidas de peso en los pacientes, vamos a ver desgaste de la masa muscular. Muchas veces los pacientes obesos enmascaramos estos problemas, lo vemos aparentemente con sobrepeso, obesidad, pero lo que realmente vemos son pacientes con obesidad sarcopénica que no tienen suficiente tejido muscular para afrontar estos procesos que está llevando. Debido a la resistencia a la insulina, son pacientes que pueden estar presentando hiperglicemia, hay una movilización acelerada de energía y esto, como les decía, secundario a la resistencia a la insulina. Y esto lo que me favorece puede ser más lipogénesis, me puede generar más alteraciones a nivel metabólico que realmente lo que va es empeorar el cuadro.
hay una mínima beta oxidación, entonces es como si el ciclo de Krebs estuviera bloqueado. Lo que hay es una glucólisis incrementada en donde se favorece la degradación del lactato del músculo. Entonces, por eso es que nosotros vemos pues mayor degradación de tejido muscular. Y por otro lado, pues hay hiperinsulinemia. Esto secundario a que tengo una respuesta inflamatoria activa, estoy produciendo citoquinas proinflamatorias y estas citoquinas proinflamatorias me favorecen la hiperinsulinemia y a su vez pues estados más anabólicos en el paciente, pero no desde el punto de vista de generación de músculo, por el contrario, el músculo se desgasta y lo que sí puedo favorecer es mayor acumulación de grasa en el paciente. Como les decía hace un momento, realmente el fenómeno que más nos preocupa en los procesos de inflamación crónica es la sarcopenia. Recordemos que la sarcopenia es un síndrome que se caracteriza por la pérdida de la masa muscular, la fuerza o el rendimiento físico. Recordemos que tienen que estar estas dos, por lo menos debo tener pérdida de masa muscular, pérdida de fuerza o rendimiento para que realmente nosotros hablemos de sarcopenia. Sabemos que la sarcopenia es un evento que ocurre y en el caso en el que es primario, pues la vamos a ver en los pacientes con avanzada edad, por encima de los 80 años. Esto debido a la senescencia celular y a los procesos normales de la célula, pero lo que estamos viendo es que en patologías crónicas se presenta con mucho más frecuencia en población menor de los 80 años. Es lo que conocemos como sarcopenia secundaria. Y esto se debe a varios factores. En un primer factor, pues está la inactividad. Recordemos que actualmente tenemos unas alteraciones en nuestros hábitos, no solo alimentarios, sino de vida. Esto está llevando, por ejemplo, con la pandemia, que mucha población tenga un estilo de vida más sedentario y esto favorece la no utilización y la regeneración de la fibra. Por otro lado, no hay un balance o no hay una correcta ingesta de proteína. Entonces, sabemos que mediante todos los factores que ya hablamos de los procesos inflamatorios, favorece mayor degradación de proteína, disminuye la síntesis a nivel hepático y esto pues a su vez hace que no tengamos suficiente sustrato para poder regenerar esas fibras. Lo vimos hace un momento, tenemos un medio en donde hay factores inflamatorios, en donde estos factores inflamatorios también me pueden llevar a disminuir la ingesta. Una marcada disfunción mitocondrial, recordemos que las vías de utilización de la energía no son óptimas, hay resistencia a la insulina y esto también me lleva a una disminución de las hormonas anabólicas, especialmente testosterona, hormona de crecimiento, que lo que no me va a favorecer es la generación de nuevo tejido muscular. Entonces, la primera recomendación, ya entrando en materia y hablando específicamente desde nutrición, nosotros qué deberíamos hacer, pues la primera invitación es hacer una valoración nutricional completa. ¿Qué es una valoración nutricional completa? Para nosotros dar un diagnóstico nutricional, realmente tenemos que entender al individuo en los diferentes escenarios en donde el estado nutricional se pueda ver afectado. Es por eso que nosotros debemos conocer a profundidad la historia médica, los medicamentos que consumen. Estos pueden favorecer, por ejemplo, alteraciones metabólicas, conocer cuál es la patología, cuál es el tratamiento que tiene el paciente, hacer una valoración antropométrica. Pero ojo, una valoración antropométrica no solo es pesar y tallar al paciente. Esto lo que nos permite es clasificar al paciente obteniendo el índice de masa corporal, pero realmente tenemos que ir mucho más allá y debemos entrar en el proceso de hacer una valoración de la composición corporal que realmente me permita conocer cuáles son esos componentes y si el paciente podría ser o estar en riesgo a presentar una sarcopenia. Tenemos que entender cómo está su estado metabólico, qué alteraciones metabólicas presenta el paciente, por eso hacemos un análisis
de las pruebas bioquímicas y finalmente debemos conocer cómo es su patrón de alimentación, cuáles son esos aspectos que desde el punto de vista de historia nutricional nosotros podemos comprender para poder al tener toda esta información, generar un diagnóstico nutricional real que me permita pues plantearme los objetivos y las estrategias que debería iniciar con este paciente. No solamente ahora estamos hablando de hacer un diagnóstico nutricional, de saber si el paciente está desnutrido o está obeso o tiene sobrepeso. Debo ir más allá y debo evaluar, y más en estos pacientes crónicos, debo confirmar si el paciente presenta sarcopenia o no. Aquí les estoy adjuntando, están viendo en la diapositiva, el último consenso de la Sociedad Europea del Metabolismo ESPEN, que en el año 2019, junto con la Sociedad Europea para el Estudio en Geriatría, se reúnen y sacan un consenso de cómo deberían ser los pasos para que nosotros podamos definir realmente si un paciente tiene o no tiene sarcopenia. En un primer paso, la recomendación es aplicar el cuestionario SARC-F. Recordemos que este es un cuestionario muy sencillo, validado, con unas preguntas que realmente buscan entender si el paciente está presentando especialmente problemas en cuanto al rendimiento físico. Y a esto yo lo debería acompañar de una valoración o una evaluación de la masa muscular. Si nosotros vemos, la confirmación se debería hacer utilizando composición corporal. Nosotros realmente en la práctica clínica muchas veces no tenemos acceso. Aquí, por ejemplo, nos recomiendan DEXA, nos recomiendan una tomografía, nos recomiendan una resonancia, pero de lo que tenemos más cercano para poder hacer una adecuada composición corporal puede ser la bioimpedancia. Entonces, no solamente nos deberíamos quedar con la valoración antropométrica en cuanto a talla, peso, circunferencia, sino deberíamos hacer una confirmación con una bioimpedancia, especialmente buscando determinar cómo está la masa muscular. El paso número 3, debemos aplicar pruebas de esfuerzo muy sencillas, como es el caso del cuestionario SPPB, que es un cuestionario muy sencillo, mediante evaluación de la marcha, sentarse en la silla, incorporarse en cuánto tiempo puede evaluar si el paciente ya está presentando problemas en cuanto a rendimiento y finalmente poder plantearme los objetivos y generar unas acciones para hacer el manejo nutricional que el paciente necesita. Entonces, como les decía, lo ideal y en este momento se recomienda para hacer una valoración mucho más completa es poder hacer por lo menos, si tenemos acceso a una prueba mucho más completa, pero lo mínimo sería una bioimpedancia. Ahora bien, ¿por qué vale la pena hacer una intervención nutricional en estos pacientes? Claramente estos pacientes deberían tener un manejo integral, ya sea en el caso del paciente con alteraciones del tejido conectivo, con su reumatólogo, con su endocrinólogo, pero ¿por qué también vale la pena que el manejo sea transversal y que pueda tener una intervención nutricional estos pacientes? Desde hace ya varios años, en el 2009, en la revista americana, en el JPEN de la Sociedad Americana de Nutrición Enteral y Parenteral, sale publicado que nosotros actualmente debemos hacer un tamizaje de riesgo. Esto lo puede hacer cualquier profesional. Ojalá, por ejemplo, en el caso del médico, si es la primera persona que tiene contacto con el paciente, pueda determinar si un paciente tiene riesgo nutricional. El riesgo nutricional normalmente tiene en cuenta la pérdida de peso, las ingestas disminuidas, pero nuevamente aquí viene el papel de la inflamación. Y como pacientes que claramente tienen una patología crónica, tienen un riesgo moderado.
Ya el que tiene una inflamación más marcada, que tiene algún tipo de lesión aguda, pues claramente nosotros lo intervenimos, pero muchas veces este grupo de pacientes, al ser un riesgo moderado, no tomamos las acciones y son pacientes que posteriormente se pueden complicar aún más. Entonces, aquí lo podemos ver y aquí quiero mostrarles alguna de la información que está actualmente publicada. Esta es una revisión del año 2021, específicamente el qué pasa con los pacientes con enfermedades del tejido conectivo y si realmente estos pacientes presentan sarcopenia y cuáles deberían ser las intervenciones nutricionales que deberían estar acompañadas. Y miren ustedes que definitivamente estas patologías cursan con inflamación, ¿sí? Esta inflamación puede estar asociada ¿a qué? A daño a nivel del tejido muscular, a inactividad física. Esto genera una muy mala calidad de vida en el paciente y pues son pacientes que definitivamente tienen factores de riesgo elevados para presentar sarcopenia. Entonces, realmente se ha visto, se ha podido estudiar una disminución de la masa muscular en el caso, por ejemplo, de la artritis reumatoide, en donde con frecuencia nosotros estamos viendo pacientes que tienen una muy baja actividad física y que con el proceso inflamatorio crónico van a presentar sarcopenia. ¿Cuáles son esos nutrientes claves que nosotros podríamos empezar a tener en cuenta y a recomendar para contrarrestar estos procesos inflamatorios? Uno de ellos, y esta revisión muy interesante publicada en el 2019 en la revista Nutrients, pues realmente hace muchísimo hincapié de cómo los procesos de fatiga y la pérdida de masa muscular está asociada a procesos inflamatorios y cómo si nosotros intervenimos con una dieta adecuada, pues podemos contribuir realmente a disminuir estos procesos. No es que con solo no existe un alimento milagro, pero realmente existen nutrientes con vastísima evidencia científica que contribuyen a modular esa respuesta inflamatoria. ¿Cuáles son algunos de ellos? Creo que de los más estudiados están los omega 3. Ya vamos a ver un poquito por qué es tan importante el papel del omega 3 en la modulación de la respuesta inflamatoria. Algunos aminoácidos, como es el caso de la glutamina, de la taurina, que tienen relación estrecha con la modulación de la respuesta inflamatoria y con la modulación de estos procesos de estrés oxidativo que también tienden a generar alteraciones en nuestro organismo. Definitivamente los antioxidantes, el papel de los pre y los probióticos y los polifenoles pues realmente se está hablando ya de una alimentación que actualmente se conoce como antiinflamatoria. De todas formas, vale la pena resaltar hasta dónde ha llegado esta investigación, cuáles realmente tienen un respaldo científico y cómo nosotros podríamos empezar a mejorar y hacer una intervención oportuna en el paciente. Esta publicación del 2019 nos muestra la experiencia, por ejemplo, con suplementación con vitamina D, algo muy importante, creo que es uno también de los nutrientes más claves para todo lo que son los procesos relacionados con sarcopenia y suplementos nutricionales con proteína de alto valor biológico, como es el caso de la proteína whey, en donde se buscó encontrar cuál era ese efecto en pacientes que presentaban inflamación de bajo grado, ¿sí? Entonces, esta suplementación se aportó por 13 semanas. En total fueron 288 participantes mayores de 65 años. Como les decía, los suplementos deberían contener por lo menos 20 gramos de proteína, especialmente que contengan leucina. La leucina es el aminoácido principal para la generación de tejido muscular y 800 unidades internacionales de vitamina D versus un suplemento isonitrogenado.
Se aportó por 13 semanas la suplementación y lo que lograron concluir es que se puede atenuar la progresión de la inflamación crónica de bajo grado en personas sarcopénicas mayores con limitaciones en la movilidad. Y aquí lo estamos viendo, esta es la línea de base y acá vemos cómo en los pacientes que tenían la suplementación y especialmente se destaca el papel del aporte de proteína y la vitamina D, lograron disminuir mediante la evaluación de marcadores inflamatorios. Aquí estamos viendo por ese el caso de la interleuquina 6, menores niveles de inflamación. Entonces, para que nosotros ya vamos teniendo en cuenta algunos puntos importantes, hay nutrientes claves. Hace un momento lo hablábamos, definitivamente la proteína es el sustrato que más se utiliza y si yo no proveo una adecuada cantidad en la dieta y a esto le sumo que tengo un paciente que puede ser sedentario, ya sea secundario a su patología, que no tiene una adecuada masa muscular, pues esto me hace un paciente con mayor riesgo de generar sarcopenia. Entonces, la proteína es fundamental, modula la respuesta, especialmente mediada por PCR y adiponectina. La vitamina D, hace un momento lo veíamos, especialmente tiene un papel muy importante en la respuesta inmunitaria, inhibe la proliferación de linfocitos, afectando especialmente la expresión de adhesión celular o inactivando, como es el caso de las vías en donde voy a generar más citoquinas proinflamatorias, como es el caso de la vía del araquidónico. ¿Qué otro nutriente fundamental? Los antioxidantes, especialmente el papel de la vitamina C, de la vitamina E, así como el caso de los carotenoides, tienen un efecto disminuyendo marcadores de inflamación. Y finalmente, desde la dieta, desde los medicamentos, son varios aspectos que yo debería tener en cuenta para disminuir la hiperglicemia sostenida. La hiperglicemia sostenida favorece la generación de factores de transcripción, favorece la generación de PCRs elevadas, interleuquina 6, interleuquina 8, factor de necrosis tumoral. Entonces, desde la alimentación puedo contribuir a hacer esta modulación de estos valores o el mantenimiento de una glicemia mucho más estable, ya sea con cambios de hábitos de vida saludable y teniendo en cuenta también, por ejemplo, el caso de muchos de los tratamientos que damos a nuestros pacientes y que como consecuencia pueden generar hiperglicemia. El papel del omega 3 es fundamental. ¿De dónde viene y realmente qué es lo que nosotros hemos podido entender? Cuando nosotros consumimos omega 3, finalmente lo que queremos al consumir este ácido graso que es esencial es producir dos ácidos grasos mediante la elongación de este ácido. ¿Cuáles son esos ácidos grasos que quiero producir? El EPA y el DHA. Es importante tener claro que para generar estos ácidos grasos, como el factor principal y para garantizar la obtención de estos ácidos, pues también es la fuente del omega 3. Por eso actualmente se recomienda el consumo de pescados de aguas profundas en donde yo puedo obtenerlo o si no tengo una dieta o no puedo obtener una dieta de este estilo, por lo menos hacer una suplementación que me garantice la cantidad de EPA y DHA que realmente ha mostrado los efectos antiinflamatorios. Pero ni siquiera son estos dos ácidos grasos. Ya actualmente nosotros sabemos que estos dos ácidos grasos producen unas sustancias conocidas como mediadores pro resolución especializados. Estos mediadores son las resolvinas, las protectinas y las maresinas. Y lo que sabemos actualmente es que tienen efectos biológicos que se pueden traducir en resultados clínicos. ¿Cuáles son? Tienen un papel clave en la resolución de la inflamación, en la reducción del daño tisular y en la promoción de la curación de las heridas. Entonces, pues obviamente esto lo que me contribuye es a controlar la extensión y la duración de la inflamación y lo que yo hago es acelerar al retorno.
Esta publicación es un review sobre cuáles deberían ser esas intervenciones nutricionales para prevenir estos síndromes, ya sea de fragilidad, de sarcopenia. Y miren ustedes que dentro de lo que se ha encontrado, pues vemos el papel definitivamente de la proteína, especialmente la leucina, el omega 3, la vitamina D, y tener claro que un paciente que tenemos riesgo de sarcopenia, estos pacientes debemos garantizar un aporte de proteína por lo menos de 1 a 1,2 gramos por kilo por día. Inclusive actualmente ya hablamos ingestas hasta de 1,5 gramos por kilo por día de proteína. Suplementación con vitamina D, por lo menos entre 800 a 1000 unidades internacionales. Y ojalá aportes de omega 3 que puedan ser de alrededor de 3 gramos día. Realmente la recomendación está entre 2 a 3 gramos día, y con estas tres principales intervenciones se está viendo mejoras y contribuimos a evitar estos procesos avanzados, ya como es el caso de la fragilidad. Esta es una revisión publicada en la revista de Clinical Nutrition, que es la revista de la Sociedad Europea de Nutrición Clínica y Metabolismo. Y aquí estamos viendo también una revisión sobre cuáles deberían ser estas intervenciones apropiadas para, especialmente en el cuidado primario, yo entrar a hacer prevención de aparición de sarcopenia. Entonces, dentro de las recomendaciones, especialmente cuando nosotros prescribimos suplementación nutricional por vía oral, es elegir suplementos con alto contenido energético, o sea, mayor densidad calórica en menos volumen. ¿Cuáles son esas personas que pueden tener riesgo y pueden necesitar suplementación? Adultos y personas mayores, ya sea dentro o cuando salen en el hospital, porque si el paciente tuvo una intervención nutricional en el hospital, debería por lo menos 3 meses, obviamente haciendo un seguimiento adecuado y una monitorización, continuar con la suplementación. Definitivamente los suplementos deben tener altos en proteína, y hacer una evaluación. No es prescribir por prescribir. Realmente nosotros debemos tener un adecuado conocimiento de cómo son esos hábitos alimentarios y cómo la suplementación no está quitando o desplazando la alimentación, sino realmente está contribuyendo para que el paciente alcance sus requerimientos nutricionales. Nuevamente la invitación, el índice de masa corporal no diagnostica a un paciente, el índice de masa corporal me lo clasifica. Miren aquí con este ejemplo cómo estas dos personas que pesan lo mismo y miden lo mismo tienen diferente composición corporal. 30% de grasa, 13% de grasa. Y aparentemente pueden tener el índice de masa corporal igual, pero esta persona tener mayor riesgo a generar sarcopenia por mayor cantidad de tejido adiposo. Entonces, sí es bien importante nuevamente hacer una evaluación nutricional mucho más profunda, especialmente teniendo en cuenta la composición corporal. Y para el manejo de la sarcopenia, lo veíamos hace un momento, recordemos cuáles son esas recomendaciones fundamentales. Primera, no pasemos por alto, no porque veamos un paciente con sobrepeso, aparentemente el paciente sano puede estar enmascarando una obesidad sarcopénica, así es que necesitamos conocer cuál es su estado nutricional y cuál es su composición corporal. Un adecuado aporte de proteína. Las referencias actuales y las recomendaciones actuales nos hablan de aportes entre 1,2 a 1,5 gramos por kilo por día. De nada nos sirve mejorar la ingesta de proteínas si no mejoramos y si no activamos a nuestros pacientes. Definitivamente la actividad física es fundamental, ya sean ejercicios aeróbicos y anaeróbicos que me permitan la estimulación y la regeneración de las fibras. La suplementación con vitamina D ha mostrado efectos positivos entre 800 a 1000 unidades internacionales, y finalmente el omega 3. No olvidemos, entre 2 a 3 gramos día
han mostrado efectos positivos para modular la respuesta inflamatoria. Les agradezco muchísimo por su atención y al final de la sesión quedaremos muy atentos a las preguntas que puedan tener. Muchísimas gracias.